Aquella noche, Madrid no se parecía en nada a la ciudad vibrante y romántica que la gente suele alabar. Estaba envuelta en un pesado y oscuro manto, empapada y lúgubre. Un chaparrón de principios de verano había caído de repente, con fuerza y casi con furia, golpeando salvajemente con frías ráfagas de agua las ventanas de una lujosa mansión situada en un tranquilo barrio residencial de clase alta. Mi nombre es Isabella. Sentada en el asiento trasero del coche, con la cabeza apoyada en el cristal, me sentía agotada mientras observaba los largos hilos de lluvia que caían como lágrimas. Un viaje de negocios urgente a Barcelona había terminado antes de lo previsto. Añorando a mi marido y la calidez de mi hogar, tomé un vuelo nocturno de vuelta a Madrid sin avisar. Quería darle una pequeña sorpresa. Mi marido Javier probablemente estaría trabajando en su despacho a estas horas, o quizás ya se habría dormido. Al pensar en su atractivo rostro, su cálida sonrisa y sus fuertes brazos, una dulce sensación se deslizó suavemente en mi fatigado corazón. 10 años. Habíamos pasado 10 años juntos. Desde que yo era una recién licenciada y una extraña empleada nueva en la empresa que dirigía mi padre, él ya era un competente jefe del equipo de ventas. Nuestro amor culminó en un matrimonio feliz, una historia que nuestros amigos consideraban un cuento de hadas. Javier no solo era un marido perfecto, sino también el sólido brazo derecho que se echó sobre los hombros todo el peso del gigantesco grupo de construcción Solís después de que mi padre falleciera repentinamente. Para mí, él era mi mundo entero, mi cielo, el único pilar en el que podía apoyarme. El taxi se detuvo frente a la familiar verja de hierro forjado. Con una leve sonrisa, pagué al conductor y, con cuidado de no hacer ruido, abrí la cancela. Toda la mansión estaba sumida en la oscuridad, salvo por una tenue luz amarilla que se filtraba desde el salón. Mi madre, la señora Carmen, probablemente estaría durmiendo. Tenía la costumbre de dejar siempre una luz encendida para quienes llegaban tarde. Nuestro dormitorio conyugal, en la segunda planta, estaba a oscuras. Mi corazón, que rebosaba de expectación, se sintió un poco decepcionado. Seguramente está profundamente dormido, pensé. Subí con cautela los escalones de madera, con el corazón latiéndome de anticipación. Mi plan era entrar sigilosamente en la habitación, abrazarlo por la espalda y darle un beso sorpresa. Pero justo cuando mi mano tocó el frío pomo de latón de la puerta del dormitorio, una extraña inquietud se apoderó de mí. La puerta no estaba cerrada con llave, y a través de la rendija se filtraban sonidos del interior. Sonidos que jamás podría olvidar. No eran los ronquidos rítmicos de Javier. Eran gemidos ahogados, respiraciones ásperas cargadas de lujuria, y el sonido explícito de la carne chocando contra la carne. Repugnancia. Mi corazón se sintió como si una mano invisible lo estrujara, y la sangre de todo mi cuerpo pareció congelarse. Empecé a temblar. No de frío, sino porque una verdad espantosa, como un monstruo horrible, se estaba revelando lentamente. A través de la estrecha rendija, la tenue luz de una lámpara de noche iluminaba nuestra cama de matrimonio. Y allí mismo, en la cama donde yo dormía cada noche, sobre las sábanas blancas que yo misma había elegido, dos cuerpos estaban entrelazados. Aunque solo podía ver su espalda, el hombre, de complexión familiar y robusta, era mi marido, Javier. Y la mujer que yacía debajo de él, con su larga melena desparramada, no era otra que Lucía. La joven de 20 años que había traído de una agencia de empleo y a la que quería como a una hermana pequeña. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, que todo el aire era succionado de mi pecho. Mis oídos se ensordecieron, y solo podía escuchar los latidos de mi corazón, que retumbaban como tambores de guerra. Dolor. Un dolor tan intenso que sentía que mi corazón se partía en dos. Era como si miles de agujas apuñalaran simultáneamente mi sangrante corazón. La traición venía del hombre que más amaba y de la joven a la que había cuidado con todo mi ser. La sonrisa inocente de Lucía, su aspecto ingenuo y las dulces palabras de amor que Javier me susurraba cada mañana, resurgieron en mi mente como una película muda cargada de ironía. Era una torpe obra de teatro de la que solo yo, la estúpida, no me había dado cuenta. Los celos y la ira estallaron en mí como un volcán. Quería entrar corriendo. Quería gritar. Quería hacer pedazos a esos dos seres despreciables. Mis manos se cerraron en puños. Mis uñas se clavaron en mi carne hasta sangrar. Estaba a punto de perder el control. Tenía que pillarlos infraganti, mostrarle al mundo entero sus verdaderas caras. Pero justo en el instante en que iba a abrir la puerta de una patada, una mano extrañamente cálida pero firme me agarró la muñeca y tiró de mí hacia atrás. Me giré, sobresaltada. Era mi madre. ¿Cuánto tiempo llevaba allí la señora Carmen? Vestida con un pijama de seda,
El rostro benevolente de mi madre parecía espeluznantemente tranquilo bajo la tenue luz. Sus ojos no me miraban a mí, sino que se clavaban profundamente en la rendija de la puerta, donde continuaba la sórdida escena. En su mirada, en lugar de sorpresa o el mismo dolor que yo sentía, vi una frialdad tan cortante y afilada como una cuchilla de afeitar. Se llevó el dedo índice a los labios, indicándome que guardara silencio, y luego se acercó a mi oído. Su voz era un susurro, pero cada palabra era clara y firme, como una orden inquebrantable. Cálmate. Yo ya lo sabía todo. No montes un escándalo ahora. Ven conmigo a mi habitación. Mañana tengo un espectáculo muy divertido que enseñarte. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría sobre mi cabeza enloquecida. Un espectáculo divertido. En este momento de ebullición, cuando mi corazón estaba hecho añicos, ¿cómo podía pensar mi madre en un espectáculo divertido? Pero su mano apretaba la mía con fuerza, transmitiéndome una fuerza silenciosa que me obligó a obedecer. Me sacó en silencio de aquel pasillo pecaminoso, mientras los sonidos obscenos seguían resonando a mis espaldas. Cada paso era una puñalada en mi alma. Aquella noche, tumbada en la cama de la habitación de mi madre, miré fijamente al techo. Ella no dijo nada más. Simplemente me preparó una taza de manzanilla y se sentó a mi lado. Su cálida mano acariciaba suavemente mi pelo, pero mi mente era un infierno. ¿Qué espectáculo era ese del que hablaba? ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Y sería yo lo suficientemente fuerte como para interpretar el papel de esposa ignorante hasta que el telón de este secreto cayera? Estimados oyentes, la traición de la persona con la que compartes la cama es quizás el mayor dolor que una mujer puede experimentar. Pero a veces, detrás de la tragedia, comienza otra historia. Una historia de fuerza oculta, de sabiduría y de una venganza calculada hasta el más mínimo detalle. ¿Hacia dónde nos llevará esta historia? ¿Cuál es la naturaleza del espectáculo divertido que la madre ha prometido? Si, como nuestra protagonista, sienten curiosidad y el corazón les late con fuerza, les pido que le den a me gusta y compartan sus sentimientos en los comentarios. Y lo más importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse la segunda parte de esta dramática historia, que se emitirá muy pronto. Gracias de corazón y hasta la próxima. La noche transcurrió en un silencio espeluznante. El sonido de la lluvia en el exterior había amainado, dejando solo el goteo rítmico de las gotas que caían del alero al patio de baldosas. Sonaba como un reloj haciendo la cuenta atrás para un día de juicio final. No pude pegar ojo. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente aturdida, pero mis ojos permanecían abiertos, fijos en el vacío. La imagen repugnante que había visto en mi cama de matrimonio se repetía en mi cabeza como una película de tortura. Cada vez que resurgía, un cuchillo invisible ahondaba y ensanchaba la herida en mi corazón que antes estaba intacto. Intenté respirar hondo para recuperar la calma, pero el aire en mi pecho se sentía espeso, atascado dolorosamente como si alguien me estrangulara. Mi madre, la señora Carmen, seguía sentada junto a la cama. Sin decir palabra, simplemente sostenía mi mano fría. El calor de su mano no era suficiente para descongelar mi alma helada, pero era como una cuerda que me impedía hundirme por completo en el abismo de la locura y la desesperación. Yo ya lo sabía todo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Cuántas veces había presenciado esta escena? ¿Por qué había guardado silencio? Miles de preguntas asaltaban mi mente, y el dolor inicial se transformó gradualmente en un miedo confuso. Me asustaba la calma de mi madre, me asustaba el espectáculo divertido que había prometido. Finalmente, llegó el amanecer. No era brillante y cálido, sino gris y sombrío, como mi corazón. La tenue luz que se filtraba a través de las cortinas iluminó mi rostro cansado y demacrado en el espejo. Tenía los ojos hinchados y ojerosos. Parecía miserable, como alguien que ha perdido una batalla en la que ni siquiera sabía que participaba. Levántate. Lávate la cara y baja a desayunar. Tienes que actuar como si no hubiera pasado nada, ¿entendido? La voz de mi madre llegó desde la puerta. Seguía siendo suave, pero con una firmeza que no admitía réplica. ¿Actuar como si nada? ¿Cómo podía actuar como si nada? ¿Cómo podía sentarme frente al hombre que me había clavado un cuchillo mortal por la espalda? ¿Cómo podía enfrentarme a la persona que me había convertido en la tonta más lamentable del mundo? Quería gritar. Quería destrozar esta casa, huir de este hogar teñido de falsedad. Pero al ver la mirada de mi madre, una mirada severa pero que ocultaba un profundo dolor, no pude decir nada. Me mordí el labio hasta sangrar y asentí sin expresión. Bajé al comedor como un cadáver sin alma. El aroma del café recién hecho, el olor a pan tostado,
Fragancias familiares que cada mañana me hacían feliz, ahora me provocaban náuseas. Javier ya estaba sentado a la mesa, todavía en su pijama de seda de alta gama, con el pelo perfectamente peinado. Levantó la cabeza al verme y me dedicó una sonrisa radiante. Esa sonrisa que una vez me había embelesado, ahora me resultaba repugnante hasta los huesos. ¿Cuándo llegaste? Sin avisar. ¿Fue duro el viaje de negocios? Se levantó para abrazarme, su voz era cariñosa y tierna, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me quedé rígida en sus brazos. Su familiar perfume de hombre se mezclaba con el aroma desconocido de otra mujer. Ese olor, todavía impregnado en su cuerpo, hirió mi olfato y me revolvió el estómago. Contuve las ganas de vomitar y forcé una sonrisa. Quería darte una sorpresa. Llegué muy tarde y no quise molestarte. Pensé que estarías durmiendo. Cada palabra que pronunciaba era como una espina rascando mi garganta. Actuar. Tenía que actuar. Tenía que interpretar el papel de la esposa feliz e ignorante. ¿Sería esta la primera escena de la obra de mi madre? Realmente me ha sorprendido. Te he echado muchísimo de menos, susurró en mi oído antes de besarme en la frente. Un beso frío y sucio. Me estremecí y lo aparté suavemente. Voy a lavarme la cara. Estoy muy cansada del viaje. Puse una excusa para escapar de su abrazo hipócrita y corrí al baño. Abrí el grifo al máximo, cogí un puñado de agua fría y me la eché en la cara con fuerza. Quería lavar esa sensación inmunda, quería despejarme. Me miré en el espejo y vi a una completa desconocida. Una mujer con los ojos llenos de odio y dolor. Tienes que hacerlo, me dije a mí misma. Tienes que interpretar este papel a la perfección. Cuando volví a la mesa, Lucía entró con un plato de huevos fritos recién hechos. Vestida con su impecable uniforme de empleada, con el pelo recogido en una trenza que le daba un aire inocente. Me hizo una reverencia y dijo en voz baja: «Señora, ya ha llegado. Desayune mientras está caliente». Seguía pareciendo tímida e ingenua, pero ahora, bajo esa fachada, veía a una víbora burlándose de mi estupidez. Vi la tenue marca roja que aún quedaba en su cuello. Un vestigio de una noche de frenesí. La ira volvió a estallar. Quise volcar la mesa, arrojarle los huevos calientes a la cara. Pero la mirada de mi madre, desde el otro lado, me detuvo a tiempo. Me lanzó una mirada fría, de advertencia. Respiré hondo, y tragué a la fuerza el nudo amargo que tenía en la garganta. «Gracias. Has hecho un buen trabajo», dije, con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí. Así comenzó el desayuno más horrible de mi vida. Javier seguía fingiendo ser el marido ejemplar. Me servía comida, me preguntaba por mi viaje de negocios, contaba chistes sin gracia. Lucía permanecía a un lado, sirviendo, y de vez en cuando le lanzaba una mirada furtiva a Javier. Una mirada cargada de significado que antes nunca habría notado. Y mi madre, tan tranquila, disfrutaba de su desayuno, interviniendo de vez en cuando con alguna conversación trivial. Ellos tres, el traidor, la zorra y la madre misteriosa, estaban creando una obra de teatro perfecta. Solo yo era la espectadora forzada, la víctima, que además tenía que interpretar un papel en mi propia tragedia. No pude probar bocado. Todo en mi boca era amargo. Solo bebí un vaso de zumo de naranja, intentando que no notaran mi extrañeza. «¿Qué te pasa? Tienes muy mala cara. ¿Quieres que vayamos al médico?», preguntó Javier, fingiendo preocupación de nuevo. «Estoy bien, cariño. Debe ser el cansancio del vuelo. Subiré a la habitación a descansar un poco y se me pasará». No pude soportarlo más y me levanté apresuradamente. «Lucía, prepárale a la señorita Isabella un té de jengibre con miel y llévaselo a la habitación», dijo mi madre de repente. Su voz seguía siendo serena. Lucía respondió con un dócil: «Sí, señora». Miré a mi madre, pero no entendí sus intenciones. ¿Por qué Lucía? ¿Por qué pedirle a ella que me llevara el té? ¿No era eso darles a ella y a Javier una oportunidad? Pero no me atreví a preguntar. Simplemente subí al segundo piso en silencio, con el corazón lleno de tristeza, dudas y miedo. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró, casi me derrumbo. Esta habitación, que una vez fue mi paraíso feliz. Ahora cada objeto parecía burlarse de mí. La cama de matrimonio, el armario, el tocador, todo era testigo de una mentira. Me dejé caer al suelo, me abracé la cabeza con las manos e intenté ordenar mis pensamientos caóticos. ¿Cuál era la obra de mi madre? ¿Por qué me hacía soportar esta tortura? ¿No estaba mi silencio condonando su pecado, haciéndolos aún más arrogantes? ¿Y existía realmente ese espectáculo divertido, o era solo una palabra de consuelo para calmarme y evitar que lo arruinara todo? La puerta se abrió ligeramente. Era Lucía. Entró con una bandeja con el té de jengibre, todavía con esa cara sumisa. Pero en cuanto la puerta se cerró, la sonrisa en su rostro cambió extrañamente.
Había un toque de desafío y autocomplacencia. Dejó el té sobre la mesa y, sin querer, derramó un poco sobre el pijama de seda que yo llevaba puesto. Oh, lo siento, señora. Qué torpe soy. Se disculpó repetidamente, pero en su mirada no había ni rastro de arrepentimiento. Sabía que lo había hecho a propósito para provocarme. Apreté los puños, pero recordé de nuevo las palabras de mi madre. Cálmate. Respiré hondo y esbocé una sonrisa que era más horrible que llorar. No te preocupes, Lucía, es solo un poco de agua, pero ella no lo sabía. En ese preciso instante, vi algo que ella había revelado deliberadamente. En su muñeca llevaba una pulsera de plata con un trébol de 4 hojas. Esa pulsera era la que Javier me había dicho que me había comprado como regalo de cumpleaños el mes pasado, pero que supuestamente había perdido durante un viaje de negocios. Todo se volvió demasiado claro. Mi madre no solo lo sabía, sino que parecía haberlo previsto todo. Y esta obra podría ser un plan mucho más complejo y aterrador de lo que yo había imaginado. El té de jengibre seguía humeando sobre la mesa, pero no pude beberlo. Su sabor, la mezcla del picante del jengibre con la dulzura de la miel, era como mi matrimonio. Aparentemente cálido y dulce, pero por dentro, una mentira amargamente cruel. Lucía salió de la habitación, dejándome sola con mi pijama de seda manchado y mi corazón hecho añicos. La pulsera de plata con el trébol de 4 hojas brillando en su muñeca seguía destellando en mi mente. Era una prueba flagrante y cruel de la traición de Javier. No solo le había dado su cuerpo, sino también los regalos y las mentiras que deberían haber sido para mí. Me dejé caer sobre la suave alfombra de lana, con la espalda apoyada contra la cama. La sensación del suelo frío se filtró a través de mi ropa hasta mi piel. Esta habitación, que una vez fue mi refugio, el lugar donde me sentía más segura, ahora se había convertido en una prisión invisible que me encerraba en los recuerdos de una felicidad falsa. Cerré los ojos, y los recuerdos me invadieron como una inundación incontenible. Hace 10 años yo era Isabella Solís, la única hija del presidente de Construcciones Solís, una joven que había crecido entre algodones, que nunca había experimentado las dificultades de la vida. En aquel entonces, mi mundo estaba lleno de libros, amigos y bocetos de arquitectura de ensueño. Conocí a Javier en la fiesta de empresa de fin de año. En ese momento, él era un joven jefe de ventas que había ascendido únicamente por su talento, sin contactos ni padrinos. Era diferente de los jóvenes ricos y ociosos que me rodeaban. Tenía una apariencia refinada, una actitud segura, y sobre todo, unos ojos inteligentes que ocultaban una fuerte ambición y determinación. Se acercó a mí no con frases manidas, sino hablándome de edificios de fama mundial y de las filosofías arquitectónicas que me fascinaban. Me vio como una mujer amante del arte, no como la hija del presidente. Mi corazón ingenuo se tambaleó desde nuestro primer encuentro. Javier me cortejó con perseverancia y delicadeza. No me regalaba obsequios caros, sino libros de arquitectura raros que se esforzaba por encontrar. Pasamos tardes deambulando por los edificios antiguos de Madrid y noches enteras dibujando ideas extravagantes. Me cautivó con su inteligencia, su comprensión y un amor que parecía muy sincero. Mi padre, que había vivido toda su vida en el mundo de los negocios, al principio dudó un poco. Tenía un ojo excelente para juzgar a las personas. Vio en los ojos de Javier una llama de ambición demasiado grande. Isabella, Javier es un hombre capaz, muy capaz. Pero las personas demasiado capaces y ambiciosas a menudo no son buenos maridos. Piénsalo con cuidado, me dijo una tarde mientras tomábamos el té en el jardín. Pero en ese momento, yo estaba demasiado cegada por el amor. Me enfrenté a mi padre, le acusé de ser demasiado desconfiado, y le aseguré que Javier era el mejor hombre del mundo. Viendo la determinación de su hija, mi padre finalmente cedió. Suspiró y dijo algo cuyo significado solo ahora comprendo. Bueno, solo espero que tu juicio sobre las personas esté equivocado esta vez. Nuestra boda fue grandiosa y atrajo la atención de todo el círculo empresarial de Madrid. Javier pasó de ser un empleado corriente a convertirse, de un salto, en el yerno del presidente de Construcciones Solís. Trabajó muy duro, se dedicó en cuerpo y alma a la empresa. Ayudó a mi padre a cerrar muchos contratos importantes y a expandir el mercado, llevando a Construcciones Solís a un nuevo nivel. Poco a poco, mi padre confió en él y le fue asignando puestos cada vez más importantes. Todos me elogiaban por mi buen ojo, por haber encontrado un marido competente y que amaba a su esposa. Viví en esa felicidad y orgullo durante muchos años. Hace 2 años, mi padre falleció de un infarto repentino. Fue el mayor golpe de mi vida. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Y fue Javier quien estuvo a mi lado durante esos días oscuros.
Se encargó del funeral, me ayudó a mantenerme en pie y, lo más importante, se echó sobre sus hombros todo el grupo en crisis. Le di mi confianza absoluta. Le nombré vicepresidente para que se ocupara de todos los asuntos en mi nombre. Pensé que el cielo me había quitado a mi amado padre, pero me había dejado un marido maravilloso. Pero estaba equivocada. Seguía pareciendo tímida e ingenua. Pero ahora, bajo esa fachada, veía a una víbora burlándose de mi estupidez. Vi la tenue marca roja que aún quedaba en su cuello. Un vestigio de una noche de frenesí. La ira volvió a estallar. Quise volcar la mesa, arrojarle los huevos calientes a la cara. Pero la mirada de mi madre, desde el otro lado, me detuvo a tiempo. Me lanzó una mirada fría, de advertencia. Respiré hondo y tragué a la fuerza el nudo amargo que tenía en la garganta. Gracias. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué estabas tan tranquila? ¿Desde cuándo sabías esto? Pregunté con la voz quebrada. Ella no respondió de inmediato. Sirvió la infusión en una taza. Un fino vapor se elevó, desprendiendo un claro aroma a manzanilla. Suspiró profundamente, un suspiro cargado de innumerables emociones. Empecé a sospechar hace aproximadamente un año. Habló lentamente. Después de la muerte de tu padre, Javier cambió. Seguía fingiendo que te quería y que se preocupaba por mí, pero una mujer como yo tiene un sexto sentido muy agudo. Noté que hacía llamadas a escondidas, que le surgían reuniones repentinas los fines de semana. También había gastos poco claros. Decía que eran para clientes. Pero tu padre, en vida, llevaba los negocios de forma muy limpia. Nunca hubo gastos sospechosos como esos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Casi grité. Si me lo hubieras dicho antes, no me habría engañado de esta manera. Mi madre negó con la cabeza. Su mirada era de una tristeza que me partía el corazón. ¿Me habrías creído si te lo hubiera dicho? En ese momento, lo veías como tu mundo entero, el salvador de toda la familia. Si te lo hubiera dicho, habrías pensado que estaba celosa de mi yerno y que intentaba destruir tu felicidad. Además, en ese momento, no tenía pruebas concretas. Todo eran intuiciones. No podía actuar a la ligera. Me quedé sin palabras. Mi madre tenía razón. La yo de hace un año nunca habría creído sus palabras. Al contrario, habría pensado que intentaba arruinar mi felicidad. Fui demasiado estúpida, demasiado confiada. ¿Y qué hay de Lucía? Pregunté con voz temblorosa. Esa chica, dijo mi madre tomando un sorbo de la infusión, su mirada se agudizó. Apareció hace 6 meses. Fue Javier quien sutilmente te sugirió que la contrataras. Dijo que venía del pueblo, que era buena y sencilla. Desde el principio sentí que algo no cuadraba. Su mirada siempre estaba baja, pero a veces miraba a Javier de una manera muy extraña. Pero observé en silencio. Quería ver qué tramaban. Dejó la taza y me tomó la mano. Isabella, ¿sabes por qué te detuve anoche? Si hubieras montado un escándalo, solo habrías conseguido una satisfacción momentánea. Javier lo habría negado todo. Le habría echado toda la culpa a Lucía. Habría dicho que ella lo sedujo. Y luego se habría arrodillado. Te habría pedido perdón y te habría jurado amor eterno. Conociendo tu carácter, te habrías ablandado y lo habrías perdonado. Y entonces todo habría continuado. Solo que ellos habrían actuado de forma más discreta y astuta. Habrías perdido tu única ventaja, la sorpresa. Cada palabra de mi madre era un martillo que destrozaba la última pizca de inocencia que me quedaba. Lo había visto todo, la verdadera cara de Javier, e incluso mi propia debilidad. ¿Y ahora qué hacemos, mamá?, pregunté, con la voz llena de impotencia. Ahora, sonrió mi madre, una sonrisa misteriosa y autoritaria. Ahora tienes que secarte las lágrimas, levantarte y aprender a actuar. Tienes que fingir que lo quieres más, que confías más en él. Deja que esa víbora se duerma profundamente en su autocomplacencia. Hazle creer que te tiene completamente controlada. Y cuando esté más desprevenido, podremos asestarle el golpe definitivo. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el verde jardín. Tu padre no solo nos dejó a ti y a mí una fortuna, sino también sabiduría y coraje. Ha llegado el momento de que aprendas a usarlos. Javier no solo te quiere a ti, quiere todo el grupo de construcción Solís. En esta obra, no podemos permitirnos perder. Sus palabras me dieron un escalofrío, pero al mismo tiempo encendieron una llama en mi interior. Una llama de odio y determinación. No me derrumbaría. Lucharía no solo por mí, sino por el legado de mi padre. Todo esto no era más que una obra de teatro perfecta que él había planeado meticulosamente durante mucho tiempo. La puerta se abrió ligeramente y entró mi madre. Llevaba en las manos una bandeja con una infusión de manzanilla y un platito de galletas.
Dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó a mi lado. «Toma algo caliente. Llevas toda la noche en vela», dijo. Su voz seguía siendo suave, pero su mirada estaba llena de preocupación. La miré, y la indignación en mi pecho volvió a surgir. Cada uno de sus me gusta será una fuente de aliento para que podamos continuar esta historia de la manera más emocionante y completa posible. Los días siguientes fueron una sucesión de las torturas psicológicas más espantosas que jamás había experimentado. Cada mañana al despertar tenía que forzarme a sonreír y susurrar palabras de amor al enemigo que yacía a mi lado. En cada comida, tenía que fingir que disfrutaba de la comida preparada por las manos de mi rival. Cada noche, tenía que inventar todo tipo de excusas cansancio. El período para evitar el contacto físico con Javier. Cada minuto, cada segundo viviendo bajo el mismo techo, que esas dos personas era una agonía. Pero las palabras de mi madre resonaban en mis oídos como un mantra, ayudándome a mantener la cordura. Cálmate, interpreta tu papel a la perfección, tienes que hacerle confiar plenamente en ti. Aprendí a ocultar el odio detrás de una sonrisa, a enterrar el dolor bajo palabras dulces. Me convertí en una actriz a la fuerza, y el escenario era mi propia casa. La única espectadora era mi madre, la silenciosa directora de esta obra. Javier no parecía sospechar nada. Al contrario, después de mi regreso del viaje de negocios, me volví más cariñosa y apegada a él, lo que le hizo sentirse muy satisfecho. Pensaba que yo era como un canario en una jaula de oro, incapaz de vivir sin él. Esa autocomplacencia se reflejaba claramente en su mirada y en cada uno de sus actos. Empezó a mostrar interés por Lucía cada vez más abiertamente delante de mí. Por supuesto, bajo el pretexto de ser un empleador amable. Lucía está muy delgada últimamente. Dile que coma bien. Oh, esta ropa está muy vieja. El fin de semana, ve de compras y cómprale algo. Decía esas cosas con total naturalidad, y yo tenía que estar perfectamente de acuerdo. Sí, cariño, me encargaré de ello. Lucía es como de la familia, es como mi hermana pequeña. Cada vez que decía esas palabras, sentía como si yo misma me estuviera clavando un cuchillo en el corazón. Pero sabía que cuanto más generosa pareciera, más bajaría Javier la guardia. Una tarde, mientras mi madre y yo veíamos la televisión en el salón, Javier llegó a casa con una expresión muy feliz. Me abrazó y se jactó de que acababa de cerrar un gran contrato que reportaría considerables beneficios a la empresa. Todo ha sido gracias a tu apoyo a mi lado. Eres mi amuleto de la suerte, dijo con una voz dulce como el azúcar. Sonreí y lo felicité, pero mi corazón estaba helado. Sabía que de ese contrato y esos beneficios, ¿qué porcentaje iría realmente a la empresa y cuánto a su bolsillo personal? Después de que Javier subiera a ducharse, mi madre apagó la televisión en silencio y se giró hacia mí. Su voz era baja y seria. Isabella, creo que ha llegado el momento de que conozcas mi plan. Me llevó al despacho de mi padre. La habitación se conservaba tal y como estaba cuando él vivía. Estanterías altas que llegaban hasta el techo, un escritorio de caoba brillante y el familiar olor a libros viejos. Mi madre cerró la puerta con llave, un gesto que demostraba la gravedad del asunto. «No solo sospecho que te es infiel», comenzó. Su mirada era tan penetrante que parecía capaz de atravesar cualquier mentira. «Sospecho que está tramando una conspiración para apoderarse de todo el grupo de construcción Solís». Me quedé helada. Lo había intuido vagamente, pero escucharlo directamente de boca de mi madre seguía siendo un shock. Justo después de la muerte de tu padre, supe que nosotras dos mujeres, tendríamos dificultades para proteger este negocio frente a un lobo astuto como él. Así que hice algo en secreto. Mi madre se acercó a la estantería y presionó el lomo de un libro oculto. Se abrió un pequeño cajón secreto. De su interior, sacó un USB y una delgada carpeta. «Estos son los informes semanales del señor Pérez», dijo mi madre. «¿El señor Pérez, el director del departamento de contabilidad?» Me sorprendí. El señor Pérez era un hombre de mediana edad, callado y tranquilo, que había trabajado para mi padre durante más de 20 años. Nunca había sospechado de él. «Así es», asintió mi madre. «El señor Pérez es absolutamente leal a tu padre. Antes de morir, tu padre le pidió que, si algo pasaba, nos ayudara a vigilar a Javier. Ha sido mis ojos y oídos en la empresa durante los últimos 2 años». Mi madre conectó el USB al ordenador y en la pantalla aparecieron complejas tablas y numerosos números. Javier es muy astuto. No malversa pequeñas cantidades de dinero. Utiliza métodos más sofisticados. Ha creado empresas fantasma a nombre de su familia. Y a través de estas empresas, firma contratos con Construcciones Solís, inflando los precios de los materiales y creando gastos falsos. Toda la diferencia va a parar a su bolsillo. Está desangrando la empresa poco a poco. Temo que cuando nos demos cuenta,
ya sea demasiado tarde. Cada palabra de mi madre era como un martillazo en mi cabeza. No podía creerlo. ¿Cómo podía el hombre en el que había confiado plenamente hacer algo tan deshonesto? No solo me había traicionado a mí, sino que estaba arruinando el trabajo de toda una vida de mi padre. Entonces, ¿por qué no lo desenmascaramos ahora mismo? Con estas pruebas podemos demandarlo, dije con rabia. ¿No? Negó mi madre con la cabeza. Es muy cuidadoso. Todos los contratos están firmados por ti como presidenta. Si vamos a juicio, la primera responsable serás tú. Te echará toda la culpa. Dirá que solo seguía tus órdenes. Además, estas pruebas aún no son lo suficientemente sólidas para condenarlo. Necesitamos un golpe definitivo, una prueba irrefutable. ¿Me miró? Su mirada era calculadora. Y esa es tu misión. A partir de ahora, no solo tienes que fingir que lo amas, sino que también tienes que fingir que confías plenamente en su capacidad para los negocios. Tienes que animarlo a que asuma proyectos más grandes, darle más poder. Deja que se emborrache de éxito, que su codicia crezca hasta ser incontrolable. Una serpiente solo muerde cuando se siente amenazada, pero si come demasiado, morirá de indigestión. Entendí el plan de mi madre. Era un plan muy cruel y arriesgado. Estaba usando la propia codicia de Javier como un arma para destruirlo, pero eso también significaba que yo misma tendría que poner en mayor peligro la empresa de mi padre. Pero si hacemos eso, la empresa correrá un gran riesgo. ¿Y si roba todo y se fuga? Me preocupé. Mi madre sonrió. Una sonrisa llena de confianza. No te preocupes, tengo mis métodos. Cada uno de sus movimientos está en la palma de mi mano. Eso no sucederá. Me entregó una pequeña llave de plata. Esta es la llave de su despacho personal en casa. Tu padre le dio esa habitación para que trabajara cómodamente, pero en secreto hizo una copia y me la dio. Él cree que es su espacio privado absoluto, donde esconde sus secretos más sucios. Quiero que una noche, cuando esté profundamente dormido, entres en esa habitación. Confío en que encontrarás lo que necesitamos. Cogí la llave con mano temblorosa. Estaba fría, pero parecía quemarme la mano como un hierro al rojo vivo. Sabía que en el momento en que introdujera esta llave en la cerradura, no solo estaría abriendo una habitación, sino la caja de Pandora que contenía los secretos más terribles del hombre al que una vez llamé marido. ¿Tendría el valor de enfrentarme a lo que estaba por venir? ¿Y qué era exactamente lo que mi madre quería que encontrara? La llave de plata yacía fría en la palma de mi mano, pero su peso se sentía como 1000 kilos. No era solo un trozo de metal, era la llave que abría la última puerta hacia la verdad, la puerta a un mundo de secretos que Javier me había ocultado cuidadosamente durante años. Cada vez que la miraba, mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña compulsión. Miedo a tener que enfrentarme a algo más terrible que la traición física, pero al mismo tiempo, una compulsión por destaparlo todo, por ver con mis propios ojos la verdadera cara del demonio que se escondía tras la máscara del hombre que había amado. Esperé la oportunidad perfecta. El plan de mi madre requería una paciencia absoluta. Continué interpretando mi papel de esposa ciega, apoyando plenamente la carrera de mi marido. Elogiaba sus planes de negocio, admiraba su talento, e incluso le sugería proactivamente que asumiera proyectos más importantes. Eres tan competente. No sé qué sería de la empresa sin ti. ¿Qué tal si te encargas tú del nuevo proyecto de la ciudad de Getafe? Confío plenamente en ti, le decía con una sonrisa dulce, mientras un mar de rabia se arremolinaba en mi interior. Javier, tal y como había predicho mi madre, estaba completamente cegado por la autocomplacencia. Se embriagó con su nuevo poder y mi confianza absoluta. Se volvió cada vez más ocupado. Reuniones hasta altas horas de la noche, frecuentes viajes de negocios repentinos. Ya no desconfiaba de mí. Creía que me tenía completamente en la palma de su mano. Y fue entonces cuando llegó mi oportunidad. Un viernes por la noche, dijo que tenía que ir a ver a un cliente importante al País Vasco y que probablemente pasaría la noche allí. Antes de irse, me abrazó y representó una conmovedora escena de amor. Lo abracé con fuerza, sonriendo, y le susurré al oído. Ten cuidado. Te esperaré en casa. Pero en cuanto la sombra de su coche de lujo desapareció tras la verja, la sonrisa de mi boca se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y decidida. Esa noche era la noche de actuar. Esperé hasta casi la medianoche. Cuando toda la mansión quedó en silencio, cuando incluso mi madre y la joven Lucía estaban profundamente dormidas, salí sigilosamente de mi habitación. Mi corazón latía como si fuera a estallar. El pasillo estaba oscuro,
iluminado solo por la tenue luz de la luna que entraba por los grandes ventanales. Cada uno de mis pasos sobre el suelo de madera producía un crujido espeluznante que me hacía sobresaltar. Me detuve frente a la puerta del despacho de Javier, una pesada puerta de roble que simbolizaba su autoridad y su privacidad. Con mano temblorosa, saqué la llave de plata del bolsillo de mi bata. Tenía las manos empapadas de sudor. Respiré hondo, me recompuse y lentamente introduje la llave en la cerradura. Un seco clic resonó en el silencio. La puerta se abrió ligeramente, y del interior salió una ráfaga de aire frío, una mezcla del perfume de hombre de Javier y el olor a papel. Me deslicé por la rendija y cerré la puerta en silencio. No me atreví a encender la luz. Solo usé la tenue luz de mi teléfono. La habitación apareció ante mis ojos, lujosa y ordenada. Un gran escritorio, estanterías hasta el techo, un costoso sofá de cuero. Todo estaba perfectamente colocado, mostrando el gusto refinado de su dueño. Pero yo sabía que detrás de este esplendor se escondía una guarida llena de pecado. Empecé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba. Mi madre solo había dicho que encontraría lo que necesitamos. Registré los cajones del escritorio, hojeé las carpetas. Todo eran documentos de la empresa, cifras, contratos, nada especial. Revisé su ordenador, pero estaba protegido con una contraseña compleja. No pude abrirlo. El tiempo pasaba, y mi ansiedad crecía. ¿Y si volvía de repente? Miré la habitación desesperada, y mi vista se detuvo en un óleo colgado en la pared. Un paisaje abstracto que él apreciaba mucho. Algo no cuadraba. El cuadro estaba ligeramente inclinado respecto a su posición habitual. Por intuición me acerqué, y con cuidado lo descolgué de la pared, y mi corazón se detuvo. Detrás del cuadro había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Estaba pintada del mismo color que la pared, de modo que si no se miraba con atención era imposible de descubrir. Lo encontré. Definitivamente es esto, pero me enfrenté a otro problema. ¿Cuál era la contraseña de la caja fuerte? Probé con su cumpleaños, nuestro aniversario de boda, la fecha de fundación de la empresa, pero todo fue en vano. La maldita caja fuerte solo emitía un indiferente bip, bip. Estaba a punto de rendirme, pero de repente recordé un detalle. Javier era supersticioso, creía en el Feng Shui y en los números de la suerte. El número que siempre consideró que le traía buena suerte era el 8888. Con manos temblorosas, probé a marcarlo. Un clic sonó, y la puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. Dentro no había mucho dinero en efectivo ni joyas, sino varias carpetas, una agenda de cuero negro y un teléfono móvil. Un iPhone de última generación, completamente diferente al que usaba habitualmente. Cogí el teléfono con mano temblorosa. No estaba bloqueado. Pulsé el botón de inicio y la pantalla se iluminó. El fondo de pantalla era una foto que nunca olvidaría. Era una foto de Javier y Lucía. Se abrazaban en una playa soleada, sonriendo radiantes. Lucía llevaba un bikini sexy, y Javier estaba sin camisa. Parecían una pareja de verdad, cuando se tomó esta foto. ¿Durante uno de sus viajes de negocios? La ira y el dolor volvieron a surgir, pero me contuve. No era momento para los celos. Abrí rápidamente la bandeja de entrada de mensajes, y lo que leí a continuación fue miles de veces más horrible. Cientos, miles de mensajes cariñosos entre Javier y Lucía. Se llamaban querida esposa, querido marido, hablaban de su futuro, de sus planes para apoderarse de la empresa, y luego huir a otro país para empezar una nueva vida. Solo necesito que esa estúpida firme el último poder para el proyecto y se acabó. Entonces toda la fortuna de su familia será nuestra. Me divorciaré de ella y nos casaremos. Ya no serás una criada, sino la esposa del presidente, leí en un mensaje de Javier a Lucía. Mis ojos casi se quedan ciegos. Esa estúpida. Así me llamaba. Pero el infierno no se detuvo ahí. Abrí otro chat. Era una conversación con alguien con el apodo de Señor X. El contenido de esta conversación era aún más aterrador. No solo hablaban de la malversación de la empresa, sino también de eliminación. Si la esposa o la vieja se dan cuenta, encárgate de ellas como la última vez. Un accidente de tráfico, por ejemplo. Nadie sospechará. Leí en un mensaje del señor X. Mi corazón se detuvo. Ellos. Incluso estaban planeando matarnos a mi madre y a mí. Esto ya no era una simple infidelidad o un fraude económico. Era una conspiración de asesinato cuidadosamente calculada. Estaba tan temblorosa que se me cayó el teléfono al suelo. ¿Quién era el señor X? ¿Quién podía ser tan cruel?
¿Y el marido que había amado Javier era un demonio tan despiadado? Rápidamente recogí el teléfono, capturé todos los mensajes importantes y los envié a una dirección de correo electrónico secreta que había creado previamente. También cogí la agenda de cuero. En ella se detallaban los fondos ilegales, las empresas fantasma y nombres desconocidos. Sabía que este era el golpe definitivo que mi madre me había pedido que encontrara, pero el precio era demasiado alto. Destruyó por completo la última ilusión que tenía sobre este hombre. A mis ojos, ya no era mi marido, sino un asesino. Y yo vivía con un demonio. Tenía que salir de aquí. Tenía que proteger a mi madre a toda costa. Volví a mi habitación en un estado de shock. Todo mi cuerpo estaba frío, como si hubiera pasado por la muerte. La agenda de cuero y el teléfono secreto de Javier temblaban sin cesar en mis manos. Esos mensajes, esas cifras, esos planes crueles bailaban ante mis ojos, convirtiéndose en un monstruo horrible que amenazaba con devorarnos a mi madre y a mí. Encárgate de ellas como la última vez. Un accidente de tráfico. Esas palabras del hombre apodado Señor X dejaron una herida en mi mente que nunca sanaría. Mi padre murió de un infarto repentino. Pero, ¿fue realmente así? ¿O fue esa la última vez de la que hablaban? Un pensamiento terrible cruzó mi mente y casi me asfixió. No, no podía ser. Por muy deshonesto que fuera Javier, no podía ser tan malvado. Le debía gratitud a mi padre. Fue mi padre quien lo ascendió. Intenté desechar esa idea loca, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, extendiéndose por toda mi alma confundida. Corrí a esconder la agenda y el teléfono en el lugar más secreto del armario, en el fondo de un viejo joyero que nunca usaba. Luego, volví sigilosamente al despacho de Javier y lo dejé todo como estaba, sin dejar rastro. Hice todo esto mecánicamente, como un robot preprogramado. Mi razón me gritaba que mantuviera la calma, que actuara según el plan de mi madre, pero mi corazón se estaba haciendo añicos. El hombre que una vez amé, el hombre en el que había confiado toda mi vida, era un verdadero demonio. A la mañana siguiente, Javier regresó, todavía con su cara sonriente, todavía con sus palabras dulces. Me entregó un pañuelo de seda, un regalo que, según él, había comprado en el País Vasco. Lo acepté, sonreí y le di las gracias, pero por dentro sentía náuseas. ¿Este pañuelo también lo compró con el dinero robado de la empresa de mi padre? ¿O era un regalo comprado a toda prisa para encubrir una noche de frenesí con esa mujer? No quería saberlo, ya no necesitaba saberlo. Lo único que sabía era que tenía que actuar. Tenía que interpretar a la perfección mi papel de esposa feliz y estúpida. Y me di cuenta de que cuando una persona cae al abismo del dolor, se vuelve extrañamente tranquila. Actué de maravilla. Acepté el regalo con alegría. Le pregunté por su viaje. Incluso le hice un puchero adorable. Cariño, ¿no te habrán mirado mucho las chicas guapas de allí? Él se rió a carcajadas y me abrazó. ¿Dónde va a haber alguien más guapa y maravillosa que mi esposa? Esa mentira descarada me habría hecho feliz antes. Pero ahora solo me daba ganas de vomitar. Pero no era la única que actuaba. Tras el regreso de Javier, la joven Lucía se volvió cada vez más arrogante. Sabía que Javier estaba loco por ella. Sabía que su posición en esta casa se estaba consolidando. Ya no mantenía su apariencia tímida y sumisa. Empezó a volverse insolente, a provocarme sutilmente. Accidentalmente rompió un viejo jarrón que mi padre me había regalado. Le echó demasiada sal a mi sopa favorita. Incluso se paseaba por la casa con mi pijama, como si fuera la señora de la casa. Cada uno de sus actos era una provocación flagrante. Una vez, mientras yo trabajaba en el despacho, me trajo una taza de café. No la dejó sobre la mesa, sino que me la entregó directamente en la mano. Justo cuando la cogí, de repente soltó la mano, y la taza de café caliente se derramó sobre mi portátil y una importante carpeta de documentos. «Oh, lo siento, señora». «Lo siento mucho», de repente me tembló la mano. Se disculpó apresuradamente, pero en su mirada había una satisfacción mal disimulada. El portátil hizo un zumbido y se apagó. Todos los datos de mi trabajo estaban ahí. La ira dentro de mí explotó. Estuve a punto de darle una bofetada que le dejaría la cara ardiendo. Pero justo en ese momento, Javier bajó del segundo piso. Vio la escena y corrió hacia nosotros, no para ver si yo estaba bien, sino para sujetar a Lucía, que fingía estar aterrorizada. «¿Estás bien? ¿Te has quemado?», le preguntó preocupado, y luego se dirigió a mí con un ligero tono de reproche. «¿Qué has hecho para asustar así a la chica? Solo ha sido un accidente». Me quedé atónita. Él, mi marido, defendiendo a su amante delante de mí, atreviéndose a culparme. Lo miré a él y a Lucía,
que fingía ser una víctima en sus brazos. Una obra de teatro perfecta. Respiré hondo, tragándome las lágrimas. Esbocé una sonrisa más espeluznante que llorar. Estoy bien, cariño. Es solo un ordenador. Quizás la regañé demasiado y se asustó. No te preocupes, Lucía. La próxima vez ten más cuidado, dije como si nada. Javier y Lucía se quedaron perplejos por mi reacción. No esperaban que fuera tan tranquila y generosa. Javier se sintió aliviado, y Lucía me miró con una pizca de recelo. Esa noche, se lo conté todo a mi madre. Escuchó en silencio y luego dijo: bien hecho. Muy bien. Deja que siga siendo arrogante. Cuanto más arrogante sea, más fallos cometerá. Y no te preocupes por el portátil. Hice una copia de seguridad de los archivos importantes en un disco duro externo. Me quedé boquiabierta. Resulta que todo estaba dentro de los cálculos de mi madre. Era como una experta jugadora de ajedrez, siempre varios movimientos por delante del oponente, observando en silencio, esperando el momento del jaque mate. Pero mamá, no creo que pueda soportarlo mucho más, le dije, agotada. Cada día es una tortura. Mi madre me abrazó. Sé fuerte, hija. El telón caerá pronto. Te lo prometo. El dolor que hemos tenido que soportar se lo devolveré 100, 1000 veces. Sus palabras me dieron fuerzas. Sabía que no estaba sola. El plan de Javier y Lucía se aceleró. Javier empezó a hablarme de un megaproyecto de inversión, un complejo de resorts de lujo en las Islas Canarias. Me pintó un futuro hermoso, beneficios astronómicos. Dijo que era una oportunidad de oro para llevar a Construcciones Solís a un nivel internacional. Me pidió que firmara un poder notarial como presidenta, delegándole plenos poderes para todos los asuntos relacionados con el proyecto, desde la financiación y la firma de contratos hasta la transferencia de terrenos. Sabía que esta era la trampa final. Era la forma en que él podría desviar legalmente todo el dinero que quedaba en la empresa. Si firmaba, estaría entregando el negocio de mi padre en sus manos. Pero también sabía que este era el golpe definitivo que mi madre estaba esperando. ¿Qué debía hacer? ¿Firmar o no? Esta decisión podría determinar no solo el destino de la empresa, sino también nuestras vidas. ¿Y si firmaba, funcionaría realmente el plan de mi madre? ¿O sería una apuesta en la que lo perderíamos todo? Estimados oyentes, ante una decisión de vida o muerte, ¿tendrá Isabella el valor de apostarlo todo al plan de su madre? ¿Hasta dónde llevará la codicia al marido y a la criada? Si esta historia les parece realmente emocionante, no duden en compartirla con sus amigos y familiares. Cada vez que la compartan, estarán difundiendo un mensaje sobre los límites de la vida y la fuerza de las mujeres. Sigan con nosotros para presenciar los próximos acontecimientos. El ambiente en el despacho de mi padre se había vuelto denso. El plan del proyecto del resort en Canarias que Javier acababa de presentar seguía sobre la mesa. Las cifras que representaban los beneficios parecían bailar, burlándose de mi estupidez. Había pintado un futuro tan perfecto, una ilusión tan dulce que cualquier inversor la desearía. Pero yo sabía que debajo de esa brillante fachada se escondía una trampa mortal, un pozo sin fondo destinado a engullir por completo el legado de mi padre. Miré a mi madre, buscando en su mirada alguna indicación. Ella mantenía la calma. Pasó las páginas del plan, una por una, y luego asintió con una expresión de gran satisfacción. Este plan es excelente, Javier. Veo que después de la muerte de tu padre, realmente has madurado y eres capaz de llevar todo este negocio sobre tus hombros. Estoy muy orgullosa de ti. Al oír esto, Javier se irguió, lleno de suficiencia. Sí, es gracias a que usted y Isabella confían en mí. Prometo que recompensaré la confianza de todos, dijo con una voz llena de hipocresía. Sentí náuseas, pero tuve que forzar una sonrisa. Yo también creo que este proyecto tiene un gran potencial, pero me preocupa un poco que la inversión sea tan grande y que tenga que delegarte todos los poderes. Fingí dudar a propósito, para poner a prueba su reacción y hacer que mi actuación fuera más creíble. Javier me cogió la mano al instante. Su mirada era suplicante. Isabella, ¿todavía no confías en mí? Todo lo que hago es por nuestro futuro y el de la empresa. Confía en mí solo una vez más. Te lo prometo, convertiré a Construcciones Solís en el mejor grupo de España. Actuaba tan bien. Si no hubiera sabido ya su verdadera cara, probablemente me habría ablandado de nuevo con esas dulces palabras. Miré a mi madre, y ella asintió ligeramente. Un asentimiento discreto pero significativo. Supe que había llegado el momento de tomar una decisión. De acuerdo, dije con voz firme. Confío en ti. Firmaré el poder. Javier estaba tan contento que casi saltó de alegría. Me abrazó y me besó apasionadamente en la mejilla. Gracias, cariño. No te arrepentirás de esta decisión, dijo.
Pero yo sabía que no sería yo quien se arrepintiera. Esa noche, después de que Javier, ebrio de su victoria, se durmiera profundamente, mi madre y yo nos reunimos de nuevo en su despacho. Ella ya no estaba tan tranquila. Caminaba de un lado a otro de la habitación, su rostro mostraba una profunda preocupación. «Mamá, ¿nuestro plan saldrá bien?» «Tengo mucho miedo». «¿Y sí?» dije con ansiedad. Mi madre se detuvo y puso sus manos sobre mis hombros. «No hay y sí. Todo debe estar bajo control. Javier se cree un zorro, pero no sabe que nosotras tenemos un tigre a nuestro lado», dijo, y su mirada brilló con una luz misteriosa. «Ha llegado el momento de que te reúnas con el señor Morales». El señor Morales. Mi madre había mencionado su nombre varias veces. Era el director del departamento legal de la empresa. Un hombre delgado de unos 50 años, callado y con unas gafas gruesas. Era uno de los fundadores que había trabajado con mi padre durante más de 20 años, desde los inicios de la empresa. Pero llevaba una vida muy discreta, no se relacionaba mucho con la gente y se dedicaba exclusivamente al papeleo. Nunca habría pensado que el silencioso y discreto señor Morales fuera el tigre del que hablaba mi madre. Al día siguiente, mi madre lo citó en casa, no en el salón, sino en el despacho personal de mi padre. El señor Morales entró en silencio, como siempre, con un viejo maletín de cuero en la mano. Nos saludó a mi madre y a mí con una respetuosa inclinación de cabeza. «Señora, señorita, señor Morales, no sea tan formal. Siéntese», dijo mi madre con voz amable. «Lo he llamado hoy porque tengo que pedirle un favor importante». El señor Morales se sentó dejando el maletín sobre la mesa. «Usted dirá, señora, la deuda que tengo con el presidente nunca la olvidaré en mi vida. Si usted y la señorita me necesitan, la seguiré aunque me cueste la vida». Sus palabras me conmovieron profundamente. Recordaba que la familia del señor Morales había sido muy pobre. Fue mi padre quien descubrió su talento. Le pagó los estudios y lo ascendió hasta el puesto de director del departamento legal. No había duda de su lealtad a nuestra familia. Mi madre le contó toda la historia de la traición de Javier y su conspiración para apoderarse de la empresa. A medida que escuchaba, el rostro del señor Morales se crispaba de ira. Sus manos delgadas se cerraron en puños, y las venas azules se marcaron. «Ese animal. El presidente lo trató como a un hijo, y se atreve a...» rechinó los dientes. «Ahora no es momento de enfadarse», dijo mi madre. «Isabella ha firmado el poder para el proyecto de Canarias. Javier actuará pronto. Tenemos que movernos primero». El señor Morales abrió su maletín de cuero, pero dentro no había documentos corrientes, sino numerosos archivos con el sello de confidencial. «Señora, ya me imaginaba que este día llegaría», dijo con voz baja y calculadora. «Durante los últimos 2 años, no solo me he ocupado de los asuntos legales, he estado recopilando en secreto pruebas de todos los crímenes que Javier ha cometido». Empezó a explicar, y lo que dijo fue mucho más impactante de lo que yo había visto en el teléfono secreto. Javier no solo había creado empresas fantasma para desviar fondos de Construcciones Solís, sino que también había utilizado el dinero de la empresa para sobornar a funcionarios y amañar licitaciones de proyectos. Incluso estaba involucrado en préstamos ilegales y blanqueo de capitales. La agenda de cuero que encontré era solo la punta del iceberg de sus crímenes. «Esas empresas fantasma están todas a nombre de la familia de Lucía», continuó el señor Morales. «Esa chica no es tan inocente como parece. Es una cómplice activa que ayuda a Javier a llevar a cabo sus sucios negocios». «¿Y el señor X?», pregunté apresuradamente. «El hombre del mensaje que quería eliminarnos». El señor Morales me miró. Su expresión era muy seria. «Todavía no he descubierto su verdadera identidad. Es muy cuidadoso y ha borrado todos los rastros. Pero tengo una sospecha. Debe ser alguien con mucho poder. Una fuerza en la sombra que respalda a Javier. De lo contrario, Javier solo no podría haber hecho algo tan grande». Sus palabras me provocaron un escalofrío. Nuestro enemigo no eran solo Javier y Lucía. Había un fantasma invisible, mucho más peligroso y cruel. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté preocupada. El señor Morales miró a mi madre y luego a mí. «Ahora tenemos que tender una trampa aún más grande. Si Javier quiere el proyecto de Canarias, se lo daremos. Pero será un proyecto que no existe». El señor Morales empezó a explicar su plan. Utilizaría sus contactos para crear documentos falsos perfectos. Permisos de construcción falsos. Javier pensaría que todo iba sobre ruedas. Invertiría todos los fondos ilegales que había malversado, e incluso pediría préstamos para invertir en este proyecto fantasma. «Cuando haya invertido todo su capital y no tenga vuelta atrás», dijo el señor Morales,
y su mirada brilló con agudeza. Será entonces cuando lo derribemos todo. No solo recuperaremos lo que hemos perdido, sino que lo enviaremos a él y a sus cómplices a la cárcel. Su plan era tan audaz y perfecto, pero también lleno de riesgos. Si cometíamos el más mínimo error, y Javier se daba cuenta, las consecuencias serían impredecibles. Pero, ¿cómo podemos engañar a un zorro tan astuto como él?, pregunté. Mi madre sonrió. Ahí es donde nuestra obra de teatro entrará en juego. Tienes que seguir fingiendo ser la esposa tonta que solo ama a su marido. Presiónalo para que acelere el proyecto. Finge estar ansiosa por los enormes beneficios. La codicia lo cegará. No podrá distinguir lo real de lo falso. Asentí. Sentía miedo, pero también un poco de emoción. Ya no era la víctima débil. Me había convertido en la protagonista de una obra para derribar a un traidor. Pero la pregunta sobre el señor X seguía rondando en mi cabeza. ¿Quién era? ¿Y no se daría cuenta de la trampa que le estábamos tendiendo? Parecía que en esta batalla había enemigos que aún no podíamos ver. En los días posteriores a la reunión con el señor Morales, sentí como si estuviera caminando por una cuerda floja sobre un abismo. Cada paso debía ser cuidadoso. Cada palabra, cada sonrisa, debía ser meticulosamente calculada. Mi madre y yo habíamos entrado oficialmente en la batalla de ingenio. La apuesta era tan alta que un solo error nos haría perderlo todo. Pero, extrañamente, ya no sentía tanto miedo como antes. En cambio, me volví fríamente tranquila. Quizás porque cuando una persona ha tocado el fondo de la traición, ya no tiene nada que perder. Empecé a sumergirme completamente en mi papel. Fingí estar muy entusiasmada con el proyecto de Canarias. Cada día le preguntaba a Javier por el progreso y sus planes. «Cariño, ¿cómo va nuestro proyecto? He oído que el precio del suelo en las islas sube cada día. Si no nos damos prisa, perderemos la oportunidad». Lo decía con el tono ingenuo pero ligeramente práctico de alguien que solo piensa en el dinero. Javier, como era de esperar, estaba completamente convencido. Me contaba con entusiasmo sobre la gran red de contactos que había establecido, sobre lo rápido que se estaban resolviendo los trámites. No sabía que los funcionarios con los que se reunía, los socios con los que firmaba contratos, eran todos actores preparados por el señor Morales. El señor Morales, con su amplia red de contactos y su profundo conocimiento de la ley, había creado una obra de teatro perfecta. Desde certificados de uso de suelo falsos, permisos de construcción falsos, hasta contratos de cooperación de inversión, todo estaba hecho con una sofisticación indetectable. Javier creía firmemente que tenía una verdadera mina de oro en sus manos. Su codicia crecía día a día. No solo invirtió el dinero que había desviado de Construcciones Solís, sino que empezó a hipotecar los activos de la empresa, incluso la mansión en la que vivíamos, para pedir más fondos a bancos y prestamistas. Quería quedarse con todo el proyecto para él solo. No quería compartir los beneficios con nadie. Mientras Javier estaba ocupado cayendo en su dulce trampa, la joven Lucía tampoco se quedaba quieta. Creía que el día en que se convertiría en la esposa del presidente estaba muy cerca. Ya no ocultaba su relación con Javier. En casa, cuando mi madre no estaba, se abrazaba y mostraba afecto a Javier abiertamente delante de mí. Me trataba como si yo no existiera. Una vez se atrevió a sentarse en mi asiento principal en la mesa del comedor, imitando mi postura, y le preguntó a Javier: «Cariño, ¿qué tal me queda sentarme aquí?». Javier solo sonrió con indulgencia. Yo bajé la cabeza en silencio y comí mi arroz, pero el fuego del odio en mi corazón ardía con furia. Me dije a mí misma: «Sigue sonriendo, sigue estando contenta. Pronto llegará el día en que lloraréis». Mi madre y el señor Pérez en la empresa actuaban en secreto. El señor Pérez, como director de contabilidad, copió en secreto todos los certificados y recibos del dinero que Javier invertía en el proyecto Fantasma. Mi madre, a través de sus contactos, intentó averiguar los antecedentes del señor X. Pero esa persona era como un fantasma, no dejaba rastro. Este hecho nos preocupaba aún más. ¿Quién era? ¿Y por qué ayudaba a Javier a derrocarnos? ¿Había algún secreto en Construcciones Solís que no conociéramos? Una tarde, Javier volvió a casa muy emocionado. Dijo que todos los trámites estaban completos y que al día siguiente ejecutaría la transacción final, transfiriendo una enorme suma de dinero a la cuenta de la empresa ejecutora del proyecto para comenzar oficialmente las obras. «Isabella, mañana será un día histórico». Me abrazó, su voz temblaba de alegría. «Después de mañana, seremos las personas más ricas de Madrid». Fingí alegría, pero mi corazón latía con fuerza. Mañana. El día del juicio final había llegado. «Entonces esta noche tenemos que celebrarlo», dije con voz coqueta. «Te prepararé tu plato favorito». Él asintió encantado. Fui a la cocina, pero no para cocinar.
Llamé a mi madre para informarle de que el pez gordo estaba a punto de caer en la trampa. Ella solo dijo una breve frase. Bien hecho. Todo está listo. Procede según el plan. Colgué y respiré hondo. Esta noche sería la última noche que tendría que soportar esta hipocresía. En la cena de esa noche, fingí ser la esposa perfecta. Preparé los platos favoritos de Javier. Le serví vino y le dije palabras dulces. Javier bebió mucho. Estaba borracho de alcohol y de victoria. No sabía que estaba bebiendo la última copa de un condenado. Después de la cena, Javier subió a la habitación tambaleándose, completamente borracho. La joven Lucía también lo siguió rápidamente, con la excusa de que tenía que ayudar al señor a descansar. Me quedé sola en el amplio comedor mirando los restos de la mesa, y mi mente estaba en blanco. No sentía la alegría de la venganza, solo sentía un cansancio infinito. 10 años. 10 años de juventud, amor y confianza. ¿A qué persona se los había dedicado? Me levanté y subí a mi habitación. No entré en nuestro dormitorio, donde sabía que se estaba representando de nuevo esa sucia obra de teatro. Fui al despacho de mi padre. Me senté en su silla y acaricié suavemente la fría mesa de madera. «Papá, ¿me estás viendo? Tu hija no es débil. Protegeré lo que dejaste. Te lo prometo», susurré en la oscuridad. A la mañana siguiente, Javier se despertó muy temprano. Se vistió con un traje impecable y parecía muy enérgico. Dijo que tenía que ir al banco a ejecutar la transacción. Antes de irse, me abrazó de nuevo. «Espera en casa las buenas noticias, futura señora presidenta». Me guiñó un ojo significativamente. Sonreí y asentí. En cuanto el coche de Javier se fue, sonó mi teléfono. Era mi madre. «Puedes empezar, hija». Su voz era fría y decidida. Respiré hondo. El último acto, que había esperado durante tanto tiempo, había comenzado oficialmente. Pero, ¿saldría todo según el plan? ¿O el astuto zorro de Javier se daría cuenta de algo en el último momento? ¿Y aparecería el fantasma del señor X para salvar a Javier? La tensión estaba en su punto álgido. Sabía que en pocas horas, el destino de todos nosotros se decidiría. Justo después de recibir la señal de mi madre, los engranajes del plan de venganza comenzaron a moverse con la rapidez y precisión de una máquina preestablecida. Ya no estaba sola en casa. El señor Morales y 2 de sus jóvenes abogados asociados habían llegado. El despacho de mi padre se transformó instantáneamente en un centro de mando. Las pantallas de los ordenadores se encendieron, mostrando complejas líneas de datos y mapas financieros. El ambiente era tenso, pero no había caos. Todos sabían exactamente cuál era su misión. El rostro habitualmente solemne del señor Morales ahora irradiaba la determinación de un general dirigiendo una batalla. «Señorita, el señor Javier acaba de llegar al banco», informó uno de los jóvenes abogados, sin apartar la vista del monitor. «Nuestro sistema registra que está realizando el trámite para transferir 350 millones de euros a la cuenta de Desarrollo e Inversiones Doradas S.L. Doradas era precisamente la empresa fantasma que el señor Morales había creado, con directores y empleados completamente ficticios. 350 millones de euros. La cifra me mareó. Era casi la totalidad de los últimos activos líquidos de Construcciones Solís, más el dinero que había pedido prestado por todas partes. Había apostado todo a esta última jugada. «Bien», asintió el señor Morales. Una fría sonrisa cruzó sus labios. «Dejemos que haga la transferencia. En cuanto se complete la transacción, congelen inmediatamente esa cuenta y envíen todos los expedientes de pruebas que tenemos a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Lo atacaremos por sorpresa, sin darle la más mínima oportunidad de contraatacar». A esa misma hora, en otro lugar de la ciudad, la joven Lucía también estaba viviendo su propio momento de éxtasis. Pensaba que Javier había triunfado. Creía que había llegado su día de convertirse en reina. Esa mañana, me pidió el día libre, diciendo que tenía un asunto urgente, pero en realidad no había ido al pueblo. La gente de mi madre la había seguido e informó de que había ido al centro comercial más lujoso de Madrid. Se lanzó a las tiendas de lujo como una polilla a la llama, gastando dinero sin medida. Compró bolsos de decenas de miles de euros, vestidos de cientos de miles, joyas deslumbrantes. Ya no era la tímida criada de pueblo. Era una reina disfrutando de su botín. Incluso tuvo la arrogancia de llamar a una amiga del pueblo para presumir de que pronto se casaría con un magnate y se mudarían al extranjero para empezar una nueva vida. Cada uno de sus actos fue cuidadosamente grabado, convirtiéndose en una prueba irrefutable de su complicidad y de la conspiración para malversar bienes. Sentada en el centro de mando, escuchando los informes, mi corazón era un torbellino de emociones. Por un lado, sentía una satisfacción perversa al ver a mis enemigos caer en la trampa,
pero por otro, sentía una profunda tristeza. Me entristecía la estupidez humana y la codicia sin fin. Javier, un joven que había sido competente y decidido, había enterrado su propio futuro por 2 palabras. Ambición. Lucía, una joven que podría haber tenido una vida normal, eligió el camino del pecado y se deslizó por la fantasía de la riqueza. Transacción completada. El señor Javier ha salido del banco, informó el joven abogado. Congelen la cuenta inmediatamente y envíen los expedientes, ordenó el señor Morales con voz firme. Todo sucedió en cuestión de minutos. Por un lado, Javier salía del banco, lleno de alegría y autocomplacencia. Sacó el teléfono para darle la buena noticia a Lucía, pero por otro lado, su cuenta de 350 millones de euros fue congelada. La orden de arresto de emergencia para él y sus cómplices ya había sido emitida. La red del cielo se había extendido, y ahora solo esperaba que el pez gordo entrara por su propio pie. Pero la vida no siempre es como en las películas. Cuando pensábamos que todo estaba bajo control, surgió una variable inesperada. Sonó el teléfono del señor Morales. Era el señor Pérez, el director de contabilidad. Su voz al otro lado del teléfono era de pánico. Señor Morales, es un desastre. Todo el servidor de la empresa ha sufrido un ciberataque. Todos los datos contables, contratos, información de clientes están siendo encriptados. Exigen un rescate enorme. La habitación entera se quedó en silencio. ¿Un ciberataque? ¿Por qué en este momento? ¿Era una coincidencia o parte del plan del enemigo? El señor X, solté sin pensar. Debe ser él. Sabe nuestro plan y está actuando para destruir todas las pruebas. Mi madre, que había guardado silencio desde el principio, también palideció. Había calculado todos los movimientos de Javier, pero no había previsto la existencia de un enemigo oculto capaz de lanzar un ciberataque tan sofisticado. Si todos los datos de la empresa eran destruidos, aunque pudiéramos enviar a Javier a la cárcel, Construcciones Solís se derrumbaría de verdad. Calma, intentó tranquilizarnos el señor Morales. Tenemos que encontrar el origen del ataque. Señor Pérez, ¿puede rastrearlo? Lo estoy intentando, pero son muy profesionales. Están usando varias capas de cortafuegos virtuales, es muy difícil identificarlos. La voz del señor Pérez era de impotencia. En ese momento de tensión, el teléfono de mi madre sonó de repente. Era un número desconocido. Mi madre dudó un momento, luego pulsó el botón de llamada y activó el altavoz. Al otro lado se oyó la voz de un hombre, baja y ronca, una voz que me resultaba familiar. Hola, señora Carmen, ¿cuánto tiempo? Me imagino que estará contenta de que su yerno esté a punto de ir a la cárcel, ¿verdad? ¿Quién es usted? Preguntó mi madre con frialdad. Quién soy no es importante. Lo importante es que ahora mismo la vida de Construcciones Solís está en mis manos. La voz rió de forma espeluznante. Le doy 2 opciones. 1. Ver cómo el negocio que su marido construyó durante toda su vida se desvanece como el humo. 2. Retirar todas las denuncias, liberar a Javier y luego cederme el 70% de las acciones de la empresa. Le doy 1 hora para decidir. Dijo y colgó. La habitación entera se sumió en un silencio sepulcral. Habíamos caído en una trampa mucho más grande que la que le habíamos tendido a Javier. El verdadero enemigo. El fantasma del señor X finalmente había aparecido. No solo quería dinero, quería todo el grupo de Construcción Solís. Se había apoderado de nuestro punto débil, nuestro negocio, y había lanzado un ataque en el momento más letal. 1 hora. Solo teníamos 1 hora para decidir. Una decisión que podría cambiar el destino de todos. ¿Debíamos rendirnos ante un enemigo tan poderoso y astuto? ¿O todavía teníamos una última carta bajo la manga? En este momento toda esperanza parecía perdida. Estimados oyentes, la batalla parece encaminarse hacia un final trágico. Pero en las situaciones más oscuras, ¿quedará todavía un rayo de esperanza? Si creen que los buenos finalmente prevalecerán, demuéstrenlo pulsando el botón de suscripción a este canal, porque solo juntos tendremos la fuerza para llegar al final de esta sorprendente historia. 1 hora. 60 minutos. 3.600 segundos. El tiempo nunca había pasado tan lento y pesado. Cada tic-tac del reloj de pie en el despacho de mi padre sonaba como un martillo golpeando mi corazón. Estábamos acorralados, empujados al borde del colapso. El enemigo oculto, llamado señor X, había asestado un golpe tan letal e inesperado directamente en el corazón de Construcciones Solís. No solo quería salvar a Javier, quería devorarlo todo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, desconcertada. ¿Aceptamos sus demandas? Salvemos la empresa primero, y ya pensaremos en lo demás. El señor Morales negó inmediatamente con la cabeza. No,
Si cedemos esta vez, habrá una segunda y una tercera. Nunca nos dejará en paz. Cederle el 70% de las acciones es como entregarle Construcciones Solís a un lobo. Pero si no aceptamos, todos los datos serán borrados y la empresa se hundirá igualmente. Lo perderemos todo, grité, impotente. El aire en la habitación se volvió sofocante. Todos miraban a mi madre, esperando su decisión final. Mi madre había guardado silencio desde el principio, pero en ese momento tenía una expresión extraña. No estaba en pánico ni confundida. En su mirada había una calma fría, una agudeza espeluznante. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el jardín que mi padre solía cuidar. «Ha calculado con mucho cuidado», dijo con voz baja y regular. «Sabe que nuestro punto débil es el legado que dejó tu padre. Cree que no nos atreveremos a arriesgarnos. Ha valorado correctamente la importancia de la empresa, pero ha valorado mal una cosa». Se giró hacia nosotros, y una misteriosa sonrisa apareció en sus labios. «Ha valorado mal a tu padre y a mí». «Mamá, ¿qué quieres decir?», pregunté, perpleja. Mi madre se acercó a su escritorio. Acarició suavemente la superficie de la mesa, su mirada llena de afecto. «Tu padre era un hombre previsor. Sabía que el mundo de los negocios es un campo de batalla, y que siempre hay gente despreciable al acecho. Nunca ponía todos los huevos en la misma cesta». Golpeó ligeramente un elaborado grabado en la pata del escritorio. Con un pequeño clic, un cajón secreto que ni yo conocía se deslizó hacia afuera. Dentro no había joyas ni documentos importantes, solo un viejo teléfono satelital y una pequeña libreta. «¿Qué es esto?», pregunté con curiosidad. «Este es el plan B de tu padre», dijo mi madre con orgullo. «Este teléfono se conecta directamente a un sistema de servidor independiente instalado en el extranjero. Todos los datos más importantes de Construcciones Solís, desde los inicios de la empresa hasta el mes pasado, están respaldados y guardados de forma segura allí. Está completamente separado del sistema interno de la empresa. El ataque del señor X solo puede destruir los datos actuales, pero nunca podrá alcanzar el verdadero corazón de Construcciones Solís». El señor Morales y yo nos quedamos atónitos. No podíamos creer lo que oíamos. Mi padre, hacía mucho tiempo que se había preparado para lo peor. Era como un general brillante que había previsto todas las conspiraciones del enemigo. «¿Entonces estamos salvados?», tartamudeé, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. «No solo salvados», dijo mi madre, y su mirada brilló con agudeza. «Podemos contraatacar. Él cree que tiene la sartén por el mango. Está esperando que lo llamemos y le supliquemos. Pero no sabe que esa llamada será la prueba que lo incrimine». Cogió el teléfono satelital. «Señor Morales, prepare un dispositivo de grabación. Isabella, tienes que actuar como si estuvieras realmente en pánico y desesperada. Le haremos una última obra de teatro». Respiré hondo, intentando recuperar la compostura. Entendí la intención de mi madre. Fingiríamos aceptar sus demandas, ganaríamos tiempo y grabaríamos toda la conversación para usarla como prueba. Mi madre volvió a llamar al señor X. «Diga». La familiar voz ronca volvió a sonar. «¿Qué? ¿Han decidido? No tengo mucho tiempo. Nosotras. Aceptamos», dijo mi madre con una voz perfectamente temblorosa. «Por favor, salve Construcciones Solís. Retiraremos la denuncia y le cederemos el 70% de las acciones. Pero, ¿cómo podemos confiar en usted?». «Ja, ja, ja», se rió con suficiencia. «¿A estas alturas ponen condiciones? De acuerdo. Para tranquilizarlas, iré a recoger el contrato de cesión en persona. Esta noche a las 8, en la fiesta de cumpleaños de la señora. Creo que es una excelente oportunidad para presentar oficialmente al nuevo presidente de Construcciones Solís». Había caído en su propia trampa. Estaba tan arrogante que quería aparecer en público, disfrutar plenamente de su victoria. «¿En mi fiesta de cumpleaños?», fingió sorpresa mi madre. «Así es. He oído que ha invitado a muchos invitados importantes. Es la oportunidad perfecta para que yo anuncie el cambio en Construcciones Solís. Prepárenlo todo a conciencia. Y no intenten ninguna jugarreta. Ya saben las consecuencias», dijo y colgó. La llamada terminó, pero el ambiente en la habitación ya no era pesado. En su lugar, había un silencio decidido. Mi madre se giró hacia mí. «Isabella, ¿has oído? El espectáculo divertido que te prometí se representará esta noche, en mi fiesta de cumpleaños». Asentí, y mi corazón ya no sentía miedo. Sabía que esta noche sería una noche inolvidable. La fiesta del 60 cumpleaños de mi madre, que debería haber sido una ocasión cálida y familiar, se convirtió en un campo de batalla, un gran escenario para la última obra de teatro. Todo se preparó a toda prisa.
Mi madre todavía hizo que la gente decorara la mansión de forma suntuosa y enviara invitaciones a socios y amigos cercanos. Pero al mismo tiempo, otro plan se estaba llevando a cabo en secreto. El señor Morales contactó con el equipo de agentes especiales más competente y de confianza de la ciudad. Se disfrazarían de camareros o guardias de seguridad en la fiesta, listos para actuar en cuanto se diera la señal. Vi la lista de invitados que mi madre había preparado y me di cuenta de una cosa. No solo había invitado a amigos cercanos. También había invitado a periodistas, a personas influyentes del mundo de los medios de comunicación. No solo quería atraparlo, sino también desenmascararlo delante de todo el público. Esa noche, me puse un vestido de noche rojo, que simbolizaba la autoridad y la determinación. Mi madre llevaba un elegante y noble vestido de noche azul oscuro. Nos miramos en el espejo. Ya no éramos las mujeres débiles que solo lloraban. Éramos guerreras para la batalla final. ¿Estás lista, hija?, preguntó mi madre. Le apreté la mano con fuerza. Estoy lista, mamá. La fiesta del destino comenzó. Los invitados de alto nivel se congregaron. Música suave, el bullicio de risas y conversaciones. Pero detrás de ese esplendor, una tormenta se acercaba sigilosamente, prometiendo una noche llena de sorpresas dramáticas e impredecibles. Cuando cayó la noche, una oscuridad como de terciopelo negro se extendió sobre el amplio jardín de la mansión. Cientos de farolillos y guirnaldas de luces LED colgaban por todas partes, convirtiendo el espacio en un palacio de luz resplandeciente. El suave sonido de un violín se mezclaba con las risas y el claro tintineo de las copas, creando una sinfonía de lujo y nobleza. Era la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre. Un evento que todo el círculo empresarial de Madrid esperaba con ansias. Pero ninguno de esos distinguidos invitados sabía que no solo habían venido a celebrar, sino que pronto se convertirían en espectadores involuntarios del suceso más dramático e impactante que jamás presenciarían. Mientras tanto, en un lujoso ático con vistas al centro de la ciudad, Javier y Lucía también se preparaban para su aparición oficial. Javier vestía un costoso traje de Armani, con el pelo perfectamente peinado con gomina. Se miró en el espejo con una sonrisa de satisfacción. Había recibido noticias del señor X. El plan del ciberataque había sido un éxito rotundo, y la vieja y la estúpida habían tenido que rendirse. Esa noche ya no sería el vicepresidente. Se convertiría en el dueño absoluto de Construcciones Solís. «¿Qué tal estoy, cariño?», salió Lucía del vestidor. Llevaba un vestido de noche negro que resaltaba perfectamente las curvas de su cuerpo. En su cuello colgaba un brillante collar de diamantes que Javier acababa de regalarle. Ya no quedaba ni rastro de su antigua apariencia de criada de pueblo. «Preciosa», Javier se giró, la abrazó y le dio un beso profundo. «Esta noche serás la mujer más hermosa y poderosa de la fiesta. Todos te admirarán». «Mi reina», susurró. Lucía sonrió extasiada, rodeando el cuello de Javier con sus brazos. «No puedo esperar más. Quiero ver la cara de esa Isabella cuando se entere. Probablemente morirá del shock». «No importa si se sorprende o no», dijo Javier, con un destello de fría crueldad en los ojos. «Lo importante es que después de esta noche, tendrá que firmar dócilmente los papeles del divorcio y desaparecer de nuestras vidas para siempre». Brindaron con una copa de champán caro por su victoria temprana, sin saber que era la última copa de su libertad. De vuelta en la mansión, mi madre y yo estábamos en el vestíbulo principal recibiendo a los invitados. Tenía que mantener una sonrisa radiante forzada en mi rostro, estrechando la mano de cada uno de ellos protocolariamente. Pero mi mente era un infierno. La ansiedad y la tensión aumentaban a cada momento. Miré de reojo a los camareros y guardias de seguridad que se movían por la fiesta. Eran todos agentes especiales altos y de mirada penetrante, siempre en alerta. El señor Morales también estaba allí. Vestido de traje, se mezclaba entre la multitud, pero yo sabía que en el maletín que siempre llevaba consigo estaban todas las pruebas más decisivas. Sobre las 7:30, llegó el lujoso Bentley de Javier. Se bajó primero del coche y galantemente le abrió la puerta a Lucía. Pero Lucía no bajó, se quedó sentada. Se acercó a mí, todavía con esa sonrisa falsa. «Cariño, ya estoy aquí», dijo, y me susurró al oído. «Estás muy guapa esta noche, pero me temo que dentro de un rato no podrás sonreír». Era una amenaza abierta, una declaración de guerra. Solo esbocé una sonrisa significativa. «Ah, ¿sí? Yo también lo creo. Alguien ya no podrá sonreír». Mi actitud lo desconcertó un poco, pero lo atribuyó a que yo simplemente me estaba haciendo la fuerte. El tiempo pasó, y la fiesta transcurría alegremente. Los invitados disfrutaban de la deliciosa comida y bebían vino de alta gama. Nadie notaba la tensión que se extendía sigilosamente. Mi madre y yo continuamos interpretando nuestro papel,
pasando por cada mesa para agradecer a los invitados. Todas las miradas se centraban en mi madre, admirando su belleza noble y elegante a pesar de sus 60 años. Nadie sabía que esa mujer benévola era la directora de una venganza que sacudiría los cimientos de su mundo. Exactamente a las 8, un Rolls Royce negro entró por la puerta principal. Todos se giraron para mirar. Se preguntaban quién sería el último invitado importante en llegar. La puerta del coche se abrió y un hombre de mediana edad se bajó. Llevaba un elegante traje gris. Su rostro era benévolo y llevaba unas gafas de montura dorada, lo que le daba el aspecto de un exitoso hombre de negocios, un intelectual. Pero en cuanto lo vi, todo mi cuerpo se quedó rígido, y sentí como si la sangre se me hubiera detenido. Lo reconocí. Esa voz baja y ronca, la voz de la llamada de amenaza, era de este hombre. El señor X. Pero lo que me dejó aún más horrorizada fue que este hombre no era un extraño para nuestra familia. Era el mejor amigo de mi padre, el hombre al que siempre había respetado y llamado cariñosamente tío Vargas. Era uno de los miembros del Consejo de Administración de Construcciones Solís, el hombre que siempre había estado a nuestro lado ayudándonos después de la muerte de mi padre. No puede ser el tío. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué él? Una persona tan cercana, la persona en la que mi padre más confiaba, era el cabecilla de la manada de lobos que se escondía detrás de todo esto. Mi madre también vio al señor Vargas, y por un momento su rostro cambió, pero rápidamente recuperó la compostura. Se adelantó, sonrió y le dio la bienvenida. Vargas, gracias por venir a mi cumpleaños. El señor Vargas también respondió con una sonrisa benévola y majestuosa. Carmen, feliz cumpleaños. Ayudar a tu familia es mi responsabilidad, pero en sus ojos se veía una autosatisfacción y una crueldad mal disimuladas. Javier también corrió a saludarlo. Tío Vargas, gracias por venir. Bien hecho, le dijo el señor Vargas, dándole una palmada en el hombro. Esta noche será una noche muy importante para ti. Entraron. Los tres, el cerebro, el traidor y la zorra, estaban juntos, riendo y hablando alegremente. Al ver esa escena, sentí un dolor aún mayor que cuando pillé a Javier y Lucía infraganti. La traición de un extraño es una cosa, pero la traición de alguien a quien considerabas un hermano es la puñalada más mortal. Miré a mi madre y vi que ella me estaba mirando. En sus ojos ya no había calma, sino un dolor y un odio extremos. Me apretó ligeramente la mano, y su mano estaba helada. Esta noche no solo sería el acto final de una venganza, sino un enfrentamiento a vida o muerte, con la persona que más habíamos amado y en quien más habíamos confiado. Y sabía que después de esta noche, nada volvería a ser como antes. La verdadera tormenta acababa de empezar. La fiesta continuó, pero para mí se había convertido en un escenario infernal. Cada sonrisa de los invitados, cada palabra de felicitación, se sentía hipócrita y extraña. Mi mente estaba completamente absorbida por la verdad que acababa de revelarse. El tío Vargas, el mejor amigo de mi padre, el hombre que había respetado, era el demonio oculto llamado Señor X. Todas las piezas encajaron en un instante, formando una imagen completa. Una imagen aterradora de una conspiración que había sido perfectamente calculada y ocultada durante años. Recordé las veces que el tío Vargas había venido a casa, los consejos que nos había dado después de la muerte de mi padre. No os preocupéis. Mientras yo esté aquí, nadie os molestará a ti y a Isabella. Javier es un hombre con talento. Confiad de la empresa. Lo hará bien. Todas esas palabras, todos esos gestos de preocupación, ahora resurgían como cuchillos que me atravesaban el corazón. Resulta que no era un protector, sino un lobo que esperaba pacientemente para desgarrar a su presa. Vi a Javier y al señor Vargas de pie en un rincón, con copas de vino, riendo y hablando alegremente. Parecían tan cercanos como un padre y un hijo. Uno era la marioneta, el otro el titiritero. Juntos habían creado esta obra de teatro perfecta para engañar al mundo entero y apoderarse de todo lo que pertenecía a nuestra familia. Y la joven Lucía estaba detrás de Javier, mirando al señor Vargas con una mirada de asombro, como un devoto mirando a una deidad. Los tres pilares del mal. Estaban en medio de la fiesta, embriagados de autocomplacencia y victoria, pero no sabían que el telón de terciopelo del escenario estaba a punto de caer, y que su papel pronto terminaría. «Hija, ¿qué te pasa? No tienes buena cara», me susurró mi madre al oído. Su mano apretó ligeramente la mía, como para tranquilizarme. Negué con la cabeza y forcé una sonrisa. «Estoy bien, mamá». Solo pensaba en lo mucho que le dolería a papá si lo viera desde el cielo. Mi madre guardó silencio un momento, y luego dijo con voz baja y firme: «No, hija. Tu padre estaría orgulloso de nosotras.
orgulloso de que seamos lo suficientemente fuertes como para proteger su legado y castigar a quienes traicionaron su confianza. No les muestres que eres débil. Levanta la cabeza. Esta noche nosotras somos las dueñas de esta fiesta. Sus palabras me infundieron fuerza en mi cuerpo agotado. Así es. No podía derrumbarme. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por mi madre y por mi difunto padre. Sobre las 8:30, cuando la fiesta estaba en su apogeo, mi madre le hizo una señal al mayordomo. Las luces del jardín se atenuaron lentamente, concentrándose en el pequeño escenario que se había instalado en el centro. La música también se detuvo. Todos se giraron hacia el escenario. Mi madre, con su elegante vestido de noche, subió lentamente al escenario. Cogió el micrófono, y una sonrisa benévola y radiante apareció en sus labios. Queridos amigos, socios, amada familia, les agradezco de corazón que hayan venido desde lejos a mi fiesta de 60 cumpleaños. Su voz era cálida y melodiosa, resonando en todo el espacio. 60 años, un viaje no muy largo, pero suficiente para saborear todas las alegrías y tristezas de la vida. He tenido un marido maravilloso, una hija buena y amigos de verdad. Me siento la mujer más feliz del mundo. Hizo una pausa, y su mirada recorrió la multitud, deteniéndose en el lugar donde estaban el señor Vargas y Javier. Entre esos amigos hay uno a quien mi difunto marido y yo considerábamos un hermano. Siempre estuvo a nuestro lado en los momentos más difíciles. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle especialmente. Vargas, ¿podrías subir al escenario conmigo un momento? Un aplauso resonó en todo el salón. Todos conocían la estrecha amistad entre mi padre y el señor Vargas. El señor Vargas se sorprendió un poco, pero luego sonrió con autocomplacencia y subió al escenario. Pensaba que mi madre le cedería públicamente la empresa a él y a Javier. La abrazó cariñosamente. Carmen, qué formal eres. Ayudar a tu familia es mi responsabilidad. Mi madre sonrió. Una sonrisa misteriosa. Vargas, antes de darte un regalo sorpresa, quiero mostrarte a ti y a todos un pequeño video. Un video sobre los recuerdos de nuestra familia, dijo, y le hizo una señal al técnico. La gran pantalla detrás del escenario se iluminó. Javier y el señor Vargas seguían en el escenario, con una expresión triunfante, esperando recibir los honores. Pero el vídeo que apareció en la pantalla no era un vídeo de recuerdos familiares. Primero, apareció en detalle la escena grabada en mi dormitorio esa noche. La escena de Javier y Lucía entrelazados en mi cama de matrimonio. Todo el salón se quedó helado. La suave música se detuvo por completo, y solo quedaron respiraciones ahogadas y susurros de sorpresa. Una copa de vino se le cayó de la mano a un invitado y se hizo añicos en el suelo. El agudo sonido rompió el silencio. Javier y Lucía, que ahora estaban debajo del escenario, tenían el rostro pálido como el de un cadáver. Lucía temblaba tanto que casi se derrumba. Javier tenía los ojos muy abiertos, congelado, sin poder creer lo que estaba pasando. El señor Vargas, que estaba en el escenario, también se sobresaltó, y su expresión de autocomplacencia se convirtió en confusión. No esperaba que la presa que creía tener en sus manos contraatacara de una manera tan inesperada. ¿Están sorprendidos?, preguntó mi madre al micrófono. Su voz ya no era cálida, sino fría y decidida. Yo también me sorprendí mucho. Me sorprendió la bajeza de mi yerno, en quien confiaba plenamente, y el descaro de la criada a la que mi hija había cuidado. Pero, queridos amigos, este no es el espectáculo más divertido. Le hizo una señal de nuevo. La pantalla cambió, esta vez a un video grabado con cámara oculta. Se grabó la escena de Javier recibiendo un maletín de dinero de un socio, la escena en la que discutía con Lucía su plan para apoderarse de la empresa, la escena de Lucía comprando artículos de lujo, y finalmente, la transcripción de la grabación de la conversación entre Javier y el señor X sobre su plan para eliminarnos a mi madre y a mí. Todo el salón pareció explotar. La sorpresa inicial se convirtió en ira. Empezaron a surgir abucheos e insultos. «Dios mío, no puedo creerlo. Es un animal. Hay que llamar a la policía ahora mismo». Javier ya había recobrado el sentido. Señaló la pantalla y gritó como un loco. «Es falso. Todo es falso. Esa mujer me está tendiendo una trampa. No crean nada». El señor Vargas, que estaba en el escenario, también cogió rápidamente el micrófono. «Por favor, cálmense. Esto es claramente un malentendido. Alguien está intentando difamar deliberadamente el honor de nuestra familia». Intentó calmar a la multitud, pero su voz temblorosa delataba su miedo. ¿Un malentendido? ¿Difamación? Mi madre sonrió con frialdad. Entonces no sé cómo explicará el señor Vargas el siguiente video. La pantalla volvió a cambiar, y esta vez lo que apareció fue una escena que hizo callar al señor Vargas,
y sumió a todos en un terror extremo. No era un simple video, sino una prueba irrefutable que revelaba un enorme secreto que había estado enterrado durante años. Estimados oyentes, el drama parece haber llegado a su clímax. ¿Cuál es la última prueba que ha sacado la señora Carmen? ¿Y cómo puede hacer que un zorro tan astuto como el señor Vargas se quede helado? ¿Y cuál será el destino de los traidores? Si esperan la respuesta con el aliento contenido, dejen un comentario debajo de este video con sus predicciones. Su interacción será la chispa que nos impulse a continuar esta historia de la manera más completa y dramática posible. El espacio de la fiesta ya no era un lugar de lujo, sino un tribunal público donde cada invitado era un jurado. Todas las miradas se centraban en la gran pantalla, esperando con el aliento contenido el último golpe que mi madre había preparado. El señor Vargas todavía intentaba mantener la calma, pero sus manos apretadas a la espalda y su frente sudorosa delataban su pánico extremo. Javier ya había perdido la razón, gritando e insultando a mi madre, y a mí, llamándonos locas malvadas, pero ya nadie le prestaba atención. Y finalmente, la pantalla se iluminó. Esta vez, el video no tenía color. Era una imagen borrosa en blanco y negro, extraída de una vieja cámara de seguridad. En la esquina de la pantalla se mostraba una fecha, el día en que mi padre murió. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», susurré, apretando la mano de mi madre. Ella no respondió, solo me apretó ligeramente la mano. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, llenos de un dolor y un odio que había reprimido durante los últimos 2 años. En el video, me vi a mí y a mi madre llorando desconsoladamente fuera de la sala de urgencias. Luego, un médico salió y negó con la cabeza, dándonos la noticia de que mi padre había muerto. Mi madre se desmayó y yo me derrumbé en la desesperación. Toda esa escena seguía viva en mi memoria, pero la cámara apuntaba a otro rincón, un lugar oculto cerca de la escalera de emergencia. Allí, 2 hombres estaban de pie, hablando. La imagen no era clara, pero pude reconocer que uno de ellos era Javier, y el otro, nada menos que el tío Vargas. No sabían que una vieja cámara de seguridad que creían estropeada lo estaba grabando todo en secreto. En el video sin sonido, no podía oír lo que decían, pero vi cómo el tío Vargas le entregaba a Javier un pequeño frasco marrón. Javier lo cogió, asintió y se lo guardó rápidamente en el bolsillo. Después, el tío Vargas le dio una palmada en el hombro, un gesto de ánimo significativo, y los dos se fueron rápidamente en direcciones opuestas, como si nunca se hubieran encontrado. El video terminó, pero el silencio en el salón era más aterrador que un grito. Todos entendieron lo que era ese pequeño frasco. Cualquiera podía adivinarlo. «Vargas», rugió mi madre. Su voz ya no era la de una mujer benévola, sino el rugido de una leona que ha perdido a su cachorro. «¿Tiene algo más que decir? ¿Qué era ese pequeño frasco? ¿El suplemento para el corazón que usted me recomendó que le diera a mi marido todos los días? El que usted dijo que era el mejor medicamento de importación, pero que en realidad era un veneno crónico que destruyó lentamente el corazón de mi marido, causándole una muerte súbita con los mismos síntomas que un infarto común?» Cada palabra de mi madre era como un martillazo en el pecho del señor Vargas. Se tambaleó. Su rostro estaba pálido como el papel. «No, no es cierto. Señora, es un malentendido. Solo era un suplemento vitamínico», tartamudeó, intentando negarlo. «¿Un suplemento vitamínico?», mi madre se rió con amargura. «¿Y qué es este informe forense?», le hizo una señal al señor Morales. El señor Morales subió al escenario y proyectó en la pantalla el informe de la Policía Nacional, con su sello rojo. Estimados invitados, después de la muerte del presidente, la señora tuvo sus sospechas. Nos pidió que reanalizáramos en secreto el medicamento que le había entregado el señor Vargas. El resultado demostró que el medicamento contenía un ingrediente activo letal. Su consumo a largo plazo provoca una insuficiencia cardíaca aguda y una muerte súbita, con los mismos síntomas exactos que un infarto común. En este momento todo se derrumbó por completo. El señor Vargas ya no tenía nada que negar. Sabía que había perdido. Toda su conspiración de asesinato y malversación de bienes, que había ocultado perfectamente durante años, ahora estaba expuesta a la luz del día de la manera más humillante posible. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso a mi padre?», grité, rompiendo a llorar. «Mi padre te consideraba su hermano. ¿Eres siquiera humano?». El señor Vargas me miró. En sus ojos ya no había majestuosidad, solo un odio y unos celos demenciales. «¿Hermano? Ja, ja, ja», se rió como un loco. Él siempre fue el hermano mayor, y yo siempre fui solo el hermano menor. Él siempre tuvo éxito y fue respetado por todos, y yo solo era su sombra.
Yo contribuí más a Construcciones Solís que él. Ese puesto de presidente debería haber sido mío por derecho. Todo lo que él tenía debería haber sido mío. La envidia y los celos habían convertido a un hombre en un demonio. Y tú, cabrón, le rugió a Javier. Solo eras un peón desechable en mis manos. ¿Creías que podías ser presidente? Estúpido. Cuando todo terminara, pensaba hacerte desaparecer como a tu suegro. Al oír esto, Javier, que se había quedado helado por el shock del crimen del señor Vargas, se derrumbó por completo. Se dio cuenta de que había sido utilizado solo una pieza de ajedrez. Había vendido su alma al diablo, solo para tener un final trágico. En ese momento, los agentes especiales disfrazados de camareros y guardias de seguridad se movieron al unísono. Sacaron sus armas y redujeron rápidamente al señor Vargas y a Javier. Afuera, empezaron a sonar las sirenas de los coches de policía. La fiesta de cumpleaños se convirtió en un instante en la escena de un crimen. Los invitados, en pánico, se empujaban unos a otros para huir. Solo mi madre, el señor Morales y yo permanecíamos de pie en medio del caos. Miré a Javier y al señor Vargas siendo esposados y llevados. No sentí ni una pizca de satisfacción en mi corazón. Solo un vacío, un dolor extremo. El marido que había amado, el tío que había respetado, ahora eran asesinos. La joven Lucía ya se había desmayado y yacía en el suelo. También fue llevada por la policía. El telón de la obra había caído, y los criminales tendrían que pagar por sus actos. Pero la herida que dejaron en mi corazón probablemente nunca sanaría. Lloré como una niña, abrazando a mi madre. Mi madre también me abrazó, acariciando mi espalda temblorosa. Se acabó, hija. Todo ha terminado. Hemos ganado, dijo. Pero yo sabía que en esta guerra no había verdaderos ganadores. Todos éramos perdedores en la tragedia de nuestras vidas. La tormenta había pasado, dejando tras de sí desolación y ruinas. La lujosa mansión que la noche anterior estaba llena de risas, ahora estaba sumida en un silencio de luto. Las cintas decorativas todavía colgaban, pero parecían solitarias y tristes. Fragmentos de copas de vino rotas, platos de comida abandonados. Todo era testigo mudo de una noche fatídica, una noche que cambió el destino de tantas personas. Mi madre y yo estábamos sentadas en el salón. Nadie decía nada. El sol de la mañana entraba a raudales, pero no podía disipar la atmósfera fría y sombría que nos envolvía. El telón de la obra había caído, los criminales habían sido arrestados. Pero las secuelas seguían siendo demasiado grandes. El dolor, el pánico, el asco, todo se mezclaba en una carga invisible que aplastaba mi alma. El caso de Javier y el señor Vargas provocó un verdadero terremoto. Los medios de comunicación informaron al unísono sobre el retrato del yerno demoníaco y la conspiración para apoderarse de la fortuna del suegro. El asesinato que conmocionó al mundo de los negocios, una amistad de 30 años terminada con una dosis de veneno. La fuerte presidenta y la obra de teatro que desenmascaró a los traidores en su fiesta de cumpleaños. Nuestros nombres, los de mi madre y los míos, los de Javier y el señor Vargas, aparecieron en todos los periódicos. La gente elogiaba nuestra sabiduría y nuestro coraje. La gente se indignaba y maldecía la crueldad de los criminales. Construcciones Solís también atravesó un periodo de agitación. Las acciones se desplomaron. Los socios estaban confundidos. Los proyectos se paralizaron. Todo el negocio que mi padre había construido durante toda su vida estaba al borde del colapso. Pero mi madre, esa mujer que pensé que se derrumbaría después de enfrentarse a la terrible verdad sobre el mejor amigo de su marido, me demostró una vez más su extraordinaria fuerza. No se permitió ser débil. A la mañana siguiente, convocó una reunión del Consejo de Administración. Se presentó ante todos no como una víctima, sino como una líder. Reveló toda la verdad, admitió los errores de gestión y anunció un plan de reestructuración total de la empresa. Construcciones Solís ha pasado por una tormenta, pero después de la lluvia, el suelo se endurece, dijo con voz firme y autoritaria. Yo, Carmen, vuelvo oficialmente al puesto de presidenta, y junto a mi hija Isabella, reviviremos esta empresa. Demostraremos a todos que Construcciones Solís no se construyó sobre conspiraciones sucias, sino sobre sudor, lágrimas y honestidad. Su discurso devolvió la esperanza a todos. Bajo su liderazgo, y con la ayuda del señor Morales y de los empleados leales, Construcciones Solís empezó a superar la crisis. Yo también me sumergí en el trabajo como una forma de olvidar el dolor. Ya no era la joven débil que solo dependía de su marido. Aprendí a leer informes financieros, a negociar con socios, a gestionar al personal. Crecí. Un crecimiento que pagué con lágrimas y cicatrices que nunca sanarían. El juicio de Javier, el señor Vargas y Lucía se celebró unos meses después.
Tuve que volver a enfrentarme a ellos en el tribunal. Javier estaba demacrado y pálido. No quedaba nada de su antiguo aspecto refinado. No se atrevía a mirarme a los ojos. Mantenía la cabeza gacha. El señor Vargas seguía manteniendo la calma, pero en su mirada ya no había autocomplacencia, solo un vacío. Y Lucía lloraba, pedía perdón, pero ya era demasiado tarde. Con pruebas irrefutables, el tribunal dictó sentencia. El señor Vargas fue condenado a la pena máxima prisión permanente revisable en España por asesinato y malversación de bienes. Javier fue condenado a una larga pena como cómplice de asesinato y fraude. Lucía también recibió una condena acorde a sus actos. Se hizo justicia, pero cuando oí la sentencia del tribunal, mi corazón no sintió ni una pizca de alegría. Solo sentí una tristeza infinita. Un amor, una amistad, todo había terminado de una manera tan trágica. Después del juicio, recibí una carta de Javier desde la cárcel. En la carta no había disculpas ni petición de perdón. Solo confesaba que desde el día en que entró en mi familia, siempre se había sentido inferior. Sentía celos de mi padre, celos de todo lo que yo tenía. Quería demostrar que él era más capaz, que se lo merecía más. La codicia y la envidia lo habían convertido en un demonio. Nuestras vidas, las de mi madre y la mía, volvieron lentamente a la normalidad. Una nueva normalidad sin Javier, sin sonrisas falsas. La mansión estaba más vacía, pero más en paz. Después de que la empresa se estabilizara, mi madre me delegó la mayor parte del trabajo. Pasaba más tiempo cuidando su jardín de flores, leyendo libros y haciendo obras de caridad. Una tarde mi madre y yo visitamos la tumba de mi padre. Estaba en una colina tranquila, con vistas al hermoso río Manzanares. Dejamos un ramo de crisantemos blancos, sus flores favoritas, en la lápida. «Papá, hemos venido», dijo mi madre con la voz quebrada. «Papá, descansa en paz. Los malvados han sido castigados. Tu negocio, tu hija. Los he protegido. Te lo prometo». Me quedé de pie junto a mi madre, quemando una varilla de incienso en silencio. El humo blanco se elevó, mezclándose con el espacio tranquilo. «Papá, lo siento», susurré. «Perdóname por haber sido débil y ciega una vez». «Pero papá, la yo de ahora es diferente. Viviré bien, llevaré todo sobre mis hombros por ti, y no dejaré que nadie haga daño a mamá ni destruya lo que dejaste». La brisa de la tarde sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de la hierba. Me pareció oír a mi padre sonreír,